A veces no soportamos un libro. Nos cuesta terminar una lectura que tenemos pendiente, un libro que nos han regalado, cualquier motivo. Pero la cosa es que nos cuesta terminar un libro. Así que hemos decidido traeros 10 libros que podrías leer en una tarde o en un día. ¿Para qué? Pues para salir de un bloqueo lector, para cogerle el truquillo a una lectura que te apetece desde hace tiempo, descubrir un nuevo autor, una nueva lectura, un nuevo género, para leerlo rápido, sencillo, que le cojas el truco, que le cojas el gusto a la lectura y, ¿por qué no?, pasar de un librito pequeño a uno grande. Nosotros somos Axel y Noelia y te damos la bienvenida a un café con los Drohan. Pues sí, a veces ese bloqueo lector no nos deja vivir como nos gustaría, ¿no? Porque como lectores, cada día que pasa sin leer es un sufrimiento realmente. Nos apetece, pero no sabemos qué hacer. Pues las lecturas cortas nos ayudan muchas veces a eso. También nos ayudan a descubrir a nuevos autores, nuevas editoriales, nuevos géneros, etc. Yo he descubierto autores nuevos gracias a pequeños libros, Sí. a pequeños relatos. Los he descubierto y luego he podido avanzar en ellos, ¿no? en su bibliografía y leer ya novelas más grandes. Así que la verdad es que es un placer poder leer pequeños relatos, pequeños libros, no solo del autor, no solo por el placer de leer, sino también a nivel psicológico. Porque cuando nos quedamos atorados con un libro grande, me refiero a libro grande más de 300 páginas. Sí. Que hay a veces, pues que, oye, vas a leer tu libro que te apetece, pero por A o por B, por trabajo, por la familia, por causas personales, No te da tiempo. no te da tiempo, empiezas a olvidarlo y ya le vas cogiendo tirria, ¿no? Se te va haciendo bola, ¿no? Claro, a veces pasa, le coges bola y cuando vuelves al libro dices, oye, qué pena que no lo estoy sintiendo igual que cuando lo empecé. Ya se te está atorando el libro, entonces... O incluso periodos de falta de concentración. Ya hemos hablado muchas veces en nuestras redes de la falta de concentración que hay en la sociedad, ¿no? Por el tema de las redes sociales, de interactuar todo el rato con tecnología. Entonces, para volver un poco en esos periodos donde nos excedemos, así es, pues podemos retomar esa capacidad de concentración poco a poco con libros pequeños. Así que bueno, vamos al grano. Hemos seleccionado 5 libros cada uno. Cada uno, en total 10. Yo he de reconocer que he elegido mis favoritos. La verdad, os voy a decir algunos de mis favoritos. Y los 10 los tenemos disponibles en nuestra web, en libreriacasadrohan.com, en nuestra librería. Y ojo, son económicos. Sí. ¿Vale? Por lo menos los que yo os he elegido, para mí, para enseñarte, son económicos. Sí, bueno. Los de ella también, pasa que hay alguno por aquí que, bueno. También al ser libros pequeños suelen ser más económicos que libros más grandes. No, y porque también tiene mucho que ver, y esto es ya lo último que digo, y ya nos tiramos a los libros, es también por el hecho de si tiene ilustración, de si está la portada lo ha hecho tal persona, tal editorial lo ha ilustrado o lo ha editado de tal forma. Eso también influye a la hora del precio, por lo tanto, son económicos, pero no tanto. Al final lo económico es subjetivo. Entonces, sí. Bueno, mi primera elección es Mendel, el de los libros de Stefan Zweig. Este es muy curioso porque, como os decíamos un poco en la introducción, estos libros pequeños a veces nos sirven para conocer autores. Stefan Zweig yo lo conocía en su versión ensayística porque tenemos Momentos estelares de la humanidad, que son, digamos, los momentos históricos que recrea Stefan Zweig, pero no es una ficción como tal, más importantes de la historia que él consideraba, ¿no? Como esos momentos estelares más importantes. Y quería, pues una versión que fuera más totalmente de ficción, algo inventado, una novela, un relato. Entonces me encontré este librito, Mendel, el de los libros, y dije, voy a explorarlo. Y me gustó tanto que lo trajimos a la librería. Y nada, es una pequeña novela, podría decirse un relato largo, que habla sobre
un hombre que tiene una biblioteca en su cabeza. Todo el mundo va a preguntarle títulos porque se sabe todos. Es como si fueras a buscar en ChatGPT, pero una persona real. Y todo el mundo va a buscarle. Pero están en una sociedad difícil porque por ahí está entre medias la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, ese misterioso Mendel, el de los libros, trae cosas curiosas. Es una novela muy bonita, muy triste, y la verdad es que para una tarde tonta, sí que tengas que digas, me apetece leer algo interesante, que me deje llevar, que me explore la curiosidad, creo que esta es muy buena idea. Así es. Bueno, vamos a seguir. Y aquí tenemos El ruletista, de Mircea Cărtărescu. Es un relatito muy corto. En este, pues creo que no llega a 60 páginas. Es un relatito muy corto. Nosotros tuvimos el placer de escucharlo. No me acuerdo en qué plataforma, pero fue un audiolibro. Sí. Y lo escuchábamos viniendo de Madrid, o yendo a Madrid, no me acuerdo. Lo empezamos a escuchar y nos pareció impresionante la narrativa de Cărtărescu, así que decidimos hacernos con el libro y leerlo. Después lo leímos y fue algo maravilloso. O sea, de verdad, es una narrativa increíble de una historia de una ruleta rusa. Entonces se tienen que ir pasando pues esa pistola para ver qué ocurre, ¿no? Sabemos el desenlace o lo que puede pasar. Y nos cuenta que el ruletista es un tío con un temple, con unos bemoles bien puestos y que no se altera por nada. Así que cuenta una historia maravillosa y ya sabemos que Cărtărescu escribe genial, es un autor maravilloso. Así que una historia muy, muy, muy entretenida, muy bien escrita. En 60 páginas te lo lees con un café en una tarde y chocolate. Así que maravilloso. De Mircea es cierto que hay libros un poco más complejos, sí, que tenemos en casa. No los hemos podido terminar todavía, entonces no los hemos traído a la librería. Pero si quieres empezar a leer a este futuro posible novel de literatura... Sí, porque también es debatido, también, sí. Pues El ruletista es muy buena opción porque es sencillo, básico para todos los públicos. Bueno, para todos los públicos no, mayores de 18, pero sí para todo tipo de lectores, que no es excesivamente complejo. Efectivamente. Así que otra recomendación muy chula. Sí, yo me voy por lo oscuro. He traído algunas recomendaciones oscuras y entre ellas La noche de Guy de Maupassant. Me pasa un poco como con el que os recomendaba de Stefan Zweig. Es una lectura que invita a pensar. Yo soy tanto una escritora como una lectora muy reflexiva. Le gustan las historias abiertas, que, bueno, pues que dejen entrever cosas pero que no te lo cuenten todo. Y bueno, Maupassant es un gran escritor de terror. Y no había leído este relato, que además nosotros tenemos la compilación completa de relatos de terror de Maupassant. Y entonces me llamó la atención. Lo busqué en nuestro tocho enciclopédico y me leí La noche. Y es muy interesante, muy, muy interesante, porque nos lleva por las calles de París. Es un protagonista que le encanta la noche. Y una noche, valga la redundancia, decide pasear, como hace habitualmente, pero con un problema. Que la noche se vuelve diferente cuando las luces desaparecen. Así que os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, en esta versión que tenemos en la librería... Es bilingüe. Además, es bilingüe. Que ya sabéis que Maupassant, si no sabéis, pues Maupassant era original era francés, de Francia. Entonces tenéis el relato en dos versiones, en español y en francés, y así los podéis comparar. Y además tiene algunas ilustraciones en blanco y negro, muy interesantes. Así que una edición preciosa con un relato de Maupassant imprescindible, y así también os metéis en la narrativa de este autor si no lo conocéis todavía. Como amantes del terror, tenéis que conocerlo. Sí. Bueno, yo voy ahora por 3 libros consecutivos. Ahí, a lo consecutivo. Pero voy a ir de uno en uno.
voy a ser sencillo, escueto, es algo para dejarse llevar. Vamos a hablar, y voy a hablaros y voy a hablarte de la poesía portátil. Es un tipo de libritos que nos gustan mucho porque, aparte de ser portátil, es decir, que te lo puedes llevar a cualquier sitio, puedes tomar tus pequeñas anotaciones, también te sirve para descubrir autores que te gustaría leer, poetas, por ejemplo, en este caso poesía portátil. Así que tenemos a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, una de ellas que vamos a ver. Y siempre me gusta decirlo de esta forma. Alejandra Pizarnik es la autora triste por excelencia. Si quieres aprender de la depresión, de la tristeza, lea Pizarnik porque es, yo creo que la mayor exponente del sufrimiento. También tiene prosa, pero sus poesías son lo que verdaderamente marca la profundidad del corazón del ser humano y bueno, aquí Pizarnik, esto es muy pequeñito, pero muy, muy intenso. También tenemos en la librería la poesía completa, pero yo sí te recomiendo que si no has leído nunca a Alejandra Pizarnik, empieces por la poesía portátil, porque sí que es verdad que si eres una persona sensible y emocionalmente te cuesta algún tipo de narrativa profunda emocionalmente, quiero decir, narrativa emocional de tristeza, alegría, tal, eres un poco más sensible, quizá ir descubriendo pequeñas piezas de Alejandra puede ayudarte a luego decidir si te apetece seguir leyendo a Pizarnik o seguir descubriendo otros autores. Así que esto es una recomendación muy positiva también. Sí, que el libro que decías más grande, la poesía completa, lo podéis ver en nuestra web y también tenéis un vídeo que se llama Libros para leer en días de lluvia o algo así, en días lluviosos que os lo dejamos por aquí, donde enseñamos ese libro precisamente. Lo que no sé por dónde es, por aquí, exactamente. Pero bueno, por aquí arriba. ¿Quieres que siga yo y ahora sigues con poesía portátil? Sí, claro. Venga. La poesía portátil va poco a poco. Poco a poco, todo. Además, poco. Hay títulos buenos. Vale, yo os vengo a recomendar también La máquina del tiempo de H.G. Wells, un libro que queríamos traer hace tiempo, pero que no sé por qué hemos tardado un poquito más. Vale, lo hemos traído a raíz de leer en nuestro club de lectura que tenemos en Patreon el Anacronópete, esa divertida novela sobre la primera máquina del tiempo escrita en español. Y ya que dices Patreon, si te quieres apuntar a un club de lectura, Librería Casadrohan tiene un club de lectura, pero lo hacemos a través de Patreon para tener un grupito organizado donde vamos poniendo contenido extra a la lectura del libro, contenido propio para vosotros, para los patronos. También tenemos un chat para que podáis comentar qué os va apareciendo y bueno. Así que si te quieres apuntar a nuestro club de lectura y disfrutar de libros que vamos proponiendo, porque los libros lo eligen los patronos, pues ya estás tardando. Ya estás tardando. Patreon Casadrohan. Y es gratis. Y es gratis. Perfecto, pues vamos a seguir con La máquina del tiempo de H.G. Wells, que a mí me encantó porque cuando lo leí yo pensaba, claro, tú ves así la portada y dices, bueno, pues una ciencia ficción que va sobre eso, una máquina que te lleva otro tiempo, bueno, pues una cosa, ¿no? Yo cuando lo leí digo, no entiendo por qué este libro no está hecho con las portadas de Lovecraft, porque es Lovecraft literalmente, de hecho, Lovecraft es posterior a H.G. Wells y estoy segura que muchos de sus escritos están basados en La máquina del tiempo de H.G. Wells, porque él lo que hace es ir hacia el futuro, hacia, bueno, creo que era el año 800.000, o sea, una exageración, y crea una sociedad muy diferente y muy terrorífica. O sea que dentro de que es ciencia ficción es bastante... da bastante miedete, es bastante oscura, siniestra. Me encantó. Yo no sé por qué La máquina del tiempo de H.G. Wells se lee tan poco, porque es totalmente lovecraftiano. Total. Increíble, súper recomendable. Y si te gusta la ciencia ficción terrorífica,
este es tu libro 100%. Todo dicho. No está mal. Vamos a seguir con poesía portátil. Bukowski. Bueno, Bukowski. ¿Qué podemos decir de Bukowski? Un autor que ha sido... ¿cómo decirlo rápidamente? Infravalorado durante muchísimo tiempo, por él mismo también, que no todo el mundo le gusta. El estilo narrativo de Bukowski es muy particular, muy guarrete en ciertos aspectos, muy directo, muy atrevido. Entonces no le gusta a todo el mundo, pero te tienes que reír con Bukowski, con su narrativa, con su prosa, te tienes que reír bastante. Y con su poesía descubrir su faceta poética, porque también es muy interesante la poesía de Bukowski. Entonces, pues como ya hemos leído bastante poesía de Bukowski, decidimos traer un librito pequeño para las personas que no han leído poesía de Bukowski, pero están interesadas en leer algo de este magnífico autor que, cuando dejó de beber gracias a un cáncer, fijaros lo que estoy diciendo, entonces dijo, qué alegría, no sabía que podía escribir sin alcohol. Falleció poco tiempo después. Pero nos dejó una amplísima bibliografía con su nombre que podemos leer, gracias a esa capacidad tan brutal, creativa que tenía. Así que, pues sí, también tenemos un pequeño librito de poesía de Bukowski. El escritor maldito. Bueno, yo vengo muy terrorífica hoy, ¿eh? Es que me gustan los libros de terror, pero no sé, hemos decidido hacer 10 libros que se leyeran en una tarde y he visto la librería y he dicho, estos. Y entre ellos... Pues más terroríficos. Nuestra Tierra de Meigas. Bueno, esto es terrorífico, pero sobre todo nos envuelve con una prosa increíble, fantástica también, llena de magia. Amparo Montejano es una escritora española increíble y que además este libro está ilustrado por Tomás Hijo. Bueno, ¿qué más deciros? Pues Tierra de Meigas es una novela de... No es una novela, perdón, es una serie de cuentos, que yo me lío ya con los libros, es una serie de cuentos sobre la tierra gallega. De hecho, en el libro aparecen muchas palabras en galego. Y bueno, porque Amparo estuvo viviendo en Galicia un tiempo y tenía muchas ganas. De hecho, en la entrevista que le hicimos hace ya unos cuantos años, nos contó que tenía muchas ganas de hacer algo sobre esa tierra y lo ha hecho, y aquí que está. Es Tierra de Meigas. Os lo recomendamos muchísimo y ya os contaremos cositas sobre Amparo y bueno, un futuro cercano. Ya os contaremos. Mi penúltima recomendación. Vamos a terminar con la poesía portátil con Fernando Pessoa, un poeta portugués que utilizó a más de 70 heteronomios para escribir. Heteronomios, pues decir, esa palabreja, ¿de dónde sale? Pues este hombre tuvo la magnífica idea de crear a otros 70 autores más que escribían poesía. Y le escribió una biografía completa a cada uno de esos heteronomios. Es alucinante. Claro, que tú dices, empiezas a leer la poesía de Pessoa, pero de repente te encuentras con un nombre, perdonadme, no me lo sé todos, Alberto Caeiro. Y tú dices, Alberto Caeiro no es Pessoa. No, efectivamente, es Alberto Caeiro. Y si tú lees la biografía de Alberto Caeiro, dices, no es Pessoa, pero está creado por Pessoa. En el fondo, es Pessoa. Claro, es un personaje ficticio, ¿no? Claro, y utilizó a lo largo de su carrera, creo que algo más de 70. Entonces, es una barbaridad. En esta, concretamente, tenemos a Alberto Caeiro. También aparece, si no recuerdo mal, dos más.
dos más, perdonadme, lo busco en un segundito, es que es muy interesante. Y es curiosísimo porque él hacía Caíra esas fichas. Álvaro de Campos, que también es bastante conocido, ese Deuteronomio. Hacía las fichas con su biografía y además le daba un juego literario increíble porque cada persona tenía su personalidad escribiendo y le interesaban ciertos temas y podían ser incluso contradictorios, o sea, una locura. Ricardo Reis, también es otro Deuteronomio que hay por aquí. Y yo creo que ya está, ¿verdad? Sí. Son 3 Deuteronomios que nos encontramos en este pequeño libro, que por cierto, la poesía de Pessoa es maravillosa. Un autor muy claro, muy crítico con la sociedad, muy crítico con todo lo que le rodeaba y también según con qué Deuteronomio utilizara en ese momento. Pero nostálgico, crítico, amoroso, enfadado a veces, muy bueno, una poesía muy buena, y Pessoa lo dejó también bastante alto. Sí, de hecho, en Patreon hace no mucho dejamos una poesía que nos impactó muchísimo de Pessoa, que la podéis leer de forma gratuita en nuestro canal de Patreon. Mi última recomendación, ya dejamos el terror y nos vamos a la reflexión. Lo mío es reflexión y terror, ¿te has dado cuenta? Sí, hay reflexión, pero también hay terror. Sí. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ha sido un libro muy vendido y no me extraña porque era un psiquiatra que vivió en los campos de concentración nazi y este libro no narra su experiencia en el campo de concentración, sino narra la visión psicológica de los que estuvieron en el campo de concentración. Pero además de eso, lo hace de una forma tan positiva que el libro no se te hace triste, no se te hace una bola, un sufrimiento, ¿no? Lo lees con gracia, con alegría, porque dices, fíjate que hasta le ve todo el lado bueno y ese sufrimiento lo lleva a un lado positivo. Es una historia de superación también. Y es súper interesante porque, bueno, al final él hace unas aclaraciones como psiquiatra porque el libro se vendió muchísimo, entonces la gente se empezó a interesar muchísimo por temas psicológicos y psiquiátricos. Entonces él hace algunas aclaraciones que los lectores querían, ¿no? Así que es reflexión, es alegría, positivismo y además es aprendizaje psicológico, o sea, lo tiene todo, así que no me extraña que haya sido un éxito rotundo. Es un libro que sí o sí tienes que leer. Además, todos los que os he enseñado se leen súper fácil en una sola tarde. Quizá este es un poquito más largo al ser una antología de relatos, pero igualmente la letra es bastante grande. Y este, como veis, no es nada grande. De hecho, yo me lo leí en una tarde. Te lo puedes leer perfectamente en un día. Es muy fácil de leer y te va a encantar de principio a fin. Estoy segura. Y el mío va un poco en la línea. Si le buscamos un hilo conductor, lo tiene. Lo mío es más reflexivo y aprendizaje porque nos vamos con la editorial Sequitur y nos vamos con Séneca, que nos habla de la ira. En este caso, también encontramos estos pequeños libritos de Sequitur que son filosofía pura. En estos nos vamos a encontrar, pues, de todo tipo de autores. Schopenhauer, por ejemplo, se me ocurre. ¿Sí? Schopenhauer, Séneca, Walter Benjamin y otros muchísimos más. Que Ambrose Bierce, entre otros, ¿no? Que también lo tenemos en la librería. Pues yo os he traído de la ira. Aquí Séneca, que es muy conocido, muy conocido. Aquí Séneca además que me estoy acordando que Séneca le da nombre al sistema informático de educación de Andalucía. Se llama Séneca, porque son andaluz, son Córdoba. Vale, ahora sí procedo a hablar de este pequeño libro. Pequeño, intenso, muy intenso. Es una tarde filosófica. Es una tarde muy profunda. Sí. En este pequeño libro, Séneca lo que quiso es contar de dónde viene la ira,
qué nos lleva a la ira, qué significa la ira en sí, cuál es la profundidad de esa emoción, cómo diferenciarlas de otra, que pueden ser parecidas, pero no lo es. Por ejemplo, no es lo mismo sentir ira que sentir enfado. Pero hay gente que siente enfado y ya es ira. En realidad no es lo mismo, porque para que exista ira necesita, por narices, existir lo que se llama venganza. Necesitamos devolver el daño. Para eso necesitamos esa ira, ese chute de química que nos da el cerebro para... La furia interna, ¿no? Sí, Como incluso esa todos... explosión. Yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento dado de nuestra vida, que es que la respiración se te agita, el pulso, pues empiezas a temblar, tienes como una adrenalina en tu interior que necesitas sacar y quieres devolver el daño que te han hecho, ya sea con palabras, ya sea con un acto físico, darle un guantazo a alguien, por ejemplo, ¿no? Pero es un acto que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida y que Séneca dice, a ver, vamos a frenar, esto está mal, esto no está bien. Y si te pasa muy a menudo, háztelo mirar en serio, porque no estás bien. Hay un desequilibrio ahí que no está del todo bien. Así que, digamos que es un librito para aprender. Y creo que te da recomendaciones también para controlar la ira. Sí, también. Hay recomendaciones hay alguna recomendación para controlar un poco la ira. Hay personas que les cuesta un poquito más controlar los enfados, controlar un poco llegar hasta ese punto de la ira. Pues bueno, pues Séneca da unos pasos previos para decirte, bueno, si llegamos hasta aquí, controla. Nosotros solemos decir mucho, respira hondo, despacito. Pues Séneca te lo dice de otra manera. Y está muy bien. La verdad es que es un librito muy chiquitito. No me acuerdo las páginas que tenía, eran 130, 140 páginas. Es muy corto, te lo puedes leer perfectamente en un día. Es 60 por la mañana, 60 por la tarde, bastante asequible. Así que, y aprendes un huevo. Así que, muy bien. Y como esta tenéis píldoras filosóficas en nuestra librería, como ya hemos dicho algunos otros, que para los amantes de la filosofía está súper bien, porque no te tienes que leer un librazo de filosofía intenso, sino que son pequeñas píldoras de cosas concretas. A ver, no necesitas leerte la metafísica de Aristóteles, la tenemos en la librería, ¿no? Por ahora. Tenemos la metafísica. No necesitas leerte la metafísica para entender un poquito, para entender la filosofía en sí. Puedes empezar leyendo a autores, filósofos, que te vayan proporcionando un conocimiento de la materia a través de estos propios autores. Porque no solamente te va a hablar de la ira en sí, sino ya es un acercamiento al pensamiento filosófico, al profundizar en el significado de cada palabra, el concepto en sí, de todo lo que nos quiere explicar y en qué líneas nos va llevando este pensamiento. Porque os recuerdo que arranca desde Aristóteles, el significado que le daba Aristóteles. Pues aquí Séneca recoge ese significado y lo traslada a lo que él cree que es. Porque la filosofía es lo que creemos y a uno pues rebate y el otro y el otro y el otro y tenemos debates filosóficos que no vamos a debatir ahora. Así que esperamos que os haya gustado este episodio sobre libros que os podéis leer en una tarde, en un día, cositas muy interesantes, frescas para todos los gustos, poesía, filosofía, terror, ensayo, tenéis de todo. Así que... Yo creo, y hago un pequeño inciso, ¿sí? Yo creo que si lees a Alejandra Pizarnik, también hay filosofía. También, seguramente. En todos hay filosofía. Pero la poesía es un género maravilloso, sí, que vas a encontrar diamantitos. Hay diamantitos en bruto en todos los libros, en todos, los 10. Hay diamantes en todos, así que lo vas a disfrutar mucho. Yo creo que sí. Y déjanos un comentario. Ponnos qué libro te ha gustado, cuál te has leído, cuál te gustaría leer y qué libro te ha salvado de un bloqueo lector o nos recomiendas para leer en un día. Efectivamente. Muchas gracias por estar aquí viéndonos una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.